este marco de acción dentro del gobierno, grupos terroristas a partir del viernes pasado empiezan a atacar a la población salvadoreña y a agarrar a crecer esta ola de violencia que ya ha vivido por muchos años en este país. Lo digo lastimosamente porque obviamente ahorita nos enfrentamos a dos virus, verdaderamente. Uno, por una parte, las pandillas y por otra parte, el coronavirus. Entonces, dentro del gobierno, todas las instituciones estamos trabajando fuerte para contenerlo. La situación carcelaria, al tener obviamente y buscar con inteligencia del Estado y las inteligencias de cada una de las instituciones de seguridad, logramos constatar que habían salido algunas órdenes de los centros penitenciarios y las cuales habían sido llevadas hacia el exterior por una persona que había salido en libertad. Un reo que cumple su condena, sale en libertad. Todo lo contrario, esta persona la dejó libre un juzgado porque había excedido el límite de la detención provisional. Si él había sido condenado a 350 años de prisión y en una apelación apela a la sentencia, excede el límite de la detención provisional que contempla el Código Procesal Penal y lo dejan libre sin resolverle aún todavía la apelación. O sea, no se había llegado la justicia y él tenía la condena más alta de la operación Jaque, que muy bien hizo esta operación la policía en conjunto con la fiscalía. Pero lo importante en este caso es que verdaderamente todas estas medidas que el presidente Nayib Bukele nos ha encomendado realizar dentro de la cárcel, a la Policía Nacional Civil y el Ejército en el exterior, vienen con una sola finalidad, que es salvaguardar la vida de más de 6 millones de salvadoreños. Lo hemos dicho desde el inicio del Plan Control Territorial. Antes de controlar las calles, tenemos que controlar nuestras cárceles. Ese es un desafío, director. Y ¿cómo evalúa usted la sostenibilidad de una trayectoria que traíamos de una reducción de homicidios? ¿Es que es tan vulnerable, director, para que una sola persona que bajo estas condiciones procesales pueda tenernos ahora con más de 100 homicidios, dijeron ayer? No solo se trata obviamente de una sola persona esto es obviamente el actuar de estos grupos, que por años ha sido así. Sin embargo, obviamente, como lo digo y lo mantengo, el Estado se encontraba, todas las Fuerzas Armadas se encontraban en los lugares de los centros de contención, en apoyar a que tengan medicina los hospitales, porque todos estaban apoyándose, las instituciones entre todas, la Policía Nacional Civil, que se cumpla la cuarentena, entre otras. Yo desde ese punto de vista, obviamente, ellos ocupan justamente ese espacio para atacar a la población. La verdad, nosotros venimos siempre evolucionando en el actuar, porque las estrategias de seguridad deben de evolucionar así como el crimen va mutando. Sí, claro. Entonces el crimen va mutando, y aquí voy a poner un ejemplo de cómo ha mutado el crimen en cuanto a la comunicación dentro de los penales, porque hay que dejarle bien claro esto a la población. Inicia el Plan Control Territorial, lo primero que hay que quitar es el bloqueo de todo tipo de telecomunicación. Todo tipo de comunicación de los penales hacia el exterior. Bloqueamos la señal completamente. Segundo, separamos a los procesados de los condenados, a los reos. Tercero, identificamos que ellos se comunicaban por manuscritos. Empezamos a hacer requisas diarias. Todos los días hemos hecho requisas interceptando estas huilas, manuscritos. Otra de las acciones también que tomamos obviamente es el aislamiento de algunas de las personas que estaban obviamente alterando y tenían estas mafias instauradas desde la tregua. Quitamos todas esas mafias que existían dentro de los centros penitenciarios. Entonces hoy vienen y pudimos ver cómo el presidente de la República lo manifestó vía redes sociales, la nueva forma de operar. Ah, sí, el video en los cuales ellos están lanzando órdenes entre celda y celda, se la dan a la persona que ya va a salir en libertad,
y de esta manera poder llevar el mensaje hacia el exterior. ¿Qué pasaba antes? Ya lo dijimos cómo era antes. Esto no ha salido de ninguna llamada. No hay, de nada sirve tener un celular dentro de la cárcel si no hay señal. Eso sigue vigente, eso se ha sí, comprobado. totalmente. Todos los días en conjunto con la CIGET, incluso el mismo superintendente Manuel Aguilar y mi persona hemos ido a muchas de estas mediciones de señal. Ahorita ya anda un personal en el control de calidad de la medición de señal. Las telefónicas han apoyado también. Pero antes, las huilas o los manuscritos codificados, ellos antes, cuando salían en libertad, ellos lo ingerían. Cuando nosotros detectamos eso, que llevaba obviamente manuscritos dentro de su cuerpo, y hablo específicamente en el estómago, lo deteníamos antes de salir en libertad, esperábamos que las expulsara y obviamente posterior a eso decodificábamos y entrábamos a todo este aparataje de inteligencia. Hoy lo llevan de una forma mental más que... Sí, correcto. Están decodificando ustedes este tipo de mensajes también, ¿verdad? El lenguaje de símbolos que hacen ellos. Correcto, de símbolos que están mandando entre celda y celda, también ya lo tenemos descodificado. Estamos obviamente trabajando a diario con inteligencia. Otra de las formas de operar que están tomando a raíz de que hemos bloqueado todo tipo de comunicación desde las cárceles hacia el exterior es mandar por medio de los mismos manuscritos dentro de un tubo de pasta de dientes. Envían obviamente en las aguas negras, tiran estos mensajes y salen hacia el exterior. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, hemos puesto obviamente ya medidas a raíz de que el presidente me da la indicación de buscar todo tipo de comunicación que pueden llegar a tener y bloquearla obviamente para que ya no suceda. Hemos puesto puntos fijos, ya detectamos dónde salen estos manuscritos, dónde van a desembocar en el exterior. Y en distintas cárceles, director, o cuáles son como, digamos, las que más participan en este tipo de acciones de delincuencia desde el interior. Los penales de máxima seguridad y los de seguridad prácticamente. Estamos hablando los Izalcos, Quesaltepeque, máxima seguridad de Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Gotera. Sí. Director, ¿qué tenemos hoy para ir frenando, como usted dice, y aplicando cada una de estas medidas? Decían que no es un estado de emergencia. No. ¿Qué es lo que tenemos en las cárceles del país? Prácticamente esto no es un estado de emergencia, es la aplicación del régimen que nos faculta la ley penitenciaria, la cual podemos aplicar el régimen de seguridad con toda la severidad que se tiene. Esto en el tema del aislamiento. El día viernes empezamos la madrugada del sábado, hicimos requisas en los 7 centros penitenciarios de seguridad y máxima seguridad. Interceptamos muchas huilas, ya han sido descodificadas, ya esa información ya la tiene procesada inteligencia. Posterior a eso, el día domingo unificamos, y digo metimos dentro de una misma celda a las diferentes denominaciones de pandilla, que ojo, eso lo ha preguntado mucho la gente. Nosotros en un inicio ya habíamos quitado los penales exclusivos de pandilla. Sí. Si nos recordamos, pero no estaban en la misma celda. No, ¿verdad? estaban en la misma celda. Estaban intercaladas. Una celda era de una pandilla, otra celda de otro. Y esto, debemos decirlo también, verdaderamente rompimos con esa exclusividad de estos centros penitenciarios y hoy de las celdas que estaban exclusivas de una sola pandilla. Esto en razón, obviamente que ya por 2002, 2004 se les entregó prácticamente todos los penales a ellos. ¿Qué pasaba antes de que entrara este gobierno? Prácticamente la pandilla mandaba dentro de los recintos penitenciarios. Ellos incluso decían quién podía entrar, quién no podía entrar, porque si entraba alguien que ellos no querían, obviamente adentro lo asesinaban. Tuvimos una serie de hechos de esta naturaleza. Correcto. Entonces, desde la entrada del gobierno del presidente Nayib Bukele, entra un verdadero orden, control y una verdadera disciplina dentro de cada centro penitenciario. Rompemos con esa exclusividad que les había dado mejor forma de estar organizados. Ellos prácticamente tenían su centro de operaciones, era una cárcel.
porque la dominaban completamente. Entonces, de esta manera, obviamente, hemos logrado segregar un poco y quitarle rotundamente el control que tenían dentro de las cárceles. Director, y dice usted, tenemos este régimen penitenciario. ¿Está en el marco de la ley o será que pueden haber reformas, director, a la ley penitenciaria para ir incluyendo más figuras dentro del régimen en las cárceles? Ya está dentro de la ley, el régimen especial. Es más, este régimen ya existe en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluc, justamente en el sector 5 y 6, que es un aislamiento total, cero visualización entre celda y celda y pasillos, no tiene visualización el privado de libertad y como lo dijimos, tiene un aislamiento total. Esto en razón, no sale obviamente, el aislamiento cuando decimos que es completo es porque esta persona es un peligro que pueda comunicarse con otra persona dentro de su misma pandilla, porque justamente va a mandar órdenes hacia el exterior para seguir cometiendo hechos ilícitos. Entonces, como Estado, nuestra finalidad es garantizar que obviamente este tipo de mensajes no llegue hacia el exterior. Y mire, director, como dice usted, una vez superado esto de la exclusividad en cárceles y hoy migrar a ponerlos en una misma celda, algunos han opinado que pueden fortalecerse estas pandillas y pudiera tener un mayor desafío la autoridad de seguridad en esta situación. ¿Ustedes qué información tienen al respecto? Bueno, hay diferentes análisis, diferentes puntos de vista que se han explicado por algunos tipos de personas, obviamente, pero debemos decirlo concreto. Lo que buscamos con que hoy hemos metido dentro de una misma celda a todas las pandillas es que se reduzca el nivel de comunicación que tenían y de coordinación dentro del centro penitenciario entre la misma pandilla. No nos queda duda, y aquí lo digo categóricamente, no nos queda la menor duda que estos grupos terroristas ya están unidos entre ellos, llevan años no haciéndose daño ni en la calle ni en la cárcel, entre ellos mismos, pero sí se unen para causarle dolor a las familias salvadoreñas, sí se unen para atacar a las instituciones del Estado, a policías, militares, custodios, sí se unen para eso. Entonces nosotros tenemos claro como Estado, como Ejecutivo, quién es nuestro enemigo. Definitivamente, el enemigo de las pandillas no es su pandilla contraria, el enemigo de la pandilla es el pueblo salvadoreño. Ese nivel de rivalidad que antes se conoció no existe más entonces, director, según la información con la que ustedes procesan. No, si nosotros hemos visto cómo se abrazan y todo dentro de la misma celda. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí donde yo digo, si muchas personas están diciendo, sí, se van a unir, van a operar, pero ya lo hacen. Si ya lo hacen, el Estado debe tener muy bien identificado, obviamente, las personas que están causando estragos, delitos y mucho luto y dolor a las familias salvadoreñas. Entonces, eso sería algo que ya está pasando. No están diciendo algo que no esté pasando. Sin embargo, nuestra finalidad es quitar la fluidez de la información, porque antes que estaba una misma pandilla, miembros de una misma pandilla en una celda, tenía un nivel, obviamente, de coordinación dentro de la misma celda más severo que una coordinación entre diferentes pandillas. Sea como sea, cada pandilla obviamente responde a un tipo de operatividad, a un tipo de mando, entre otras. Entonces, es más difícil una coordinación tan exacta entre diversas pandillas como la misma pandilla, que ya saben sus códigos y sus formas de operar. Sí, es decir que seguimos enfrentando un fenómeno pandilleril, director, en el que aún dentro de las cárceles se siguen planificando la violencia homicida y las extorsiones y este tipo de cosas. Estas personas no quieren cambiar ni van a cambiar. Esto llevamos 30 años esperando que en realidad y que ellos en realidad cambien, pero eso es mentira. Esto hemos visto cómo cuando la población está sufriendo una pandemia, ellos que dicen que están
cuando mandan mensajes y todo ahí, los hacen públicos, que están con la gente cuidando sus barrios, es mentira. Si a quienes están matando día con día, a quienes están... Los trabajadores en Caluco, fíjese. Increíble, gente que estaba trabajando la tierra. Me gustó mucho el pronunciamiento que hizo el ministro de Agricultura, en el cual decía gente trabajando la tierra, gente humilde, gente que de verdad quiere salir adelante. A ellos los atacan. Nosotros tenemos que tener bien claros quiénes son nuestros enemigos, y son ellos. Que se unan, ya están unidos. Sí, cuando los empezamos a unir en las celdas, ellos como que habían visto a su hermano o su primo. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos que tener claro eso. La sociedad debe estar clara que ellos podrán ser un número determinado, pero los salvadoreños, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Ejecutivo como tal, somos más de 6 millones de salvadoreños. Los buenos siempre somos más. Tenemos que estar unidos enfrentando este otro virus que en 3-4 días nos ha causado más estragos que la misma pandemia. Entonces, verdaderamente, ¿qué virus es más letal? El de ellos, porque no están con la población. Entonces, sí es importante que nosotros estemos tomando este tipo de medidas. No habrá entonces reformas a la ley penitenciaria, porque escuché a Ricardo Sosa, fíjate, diciendo que él anda haciendo análisis siempre sobre temas de seguridad. Decía que él consideraba que era necesario hacer alguna reforma a la ley penitenciaria. Dijo, esperaremos lo que hagan las autoridades, manifestaba él. Sí, el día lunes, y creo que dentro del régimen que se está aplicando de Zacatecoluca, que ya existe ahí en todos los demás penales de seguridad, y donde hay una pandilla, va a estar sellada la celda. Con estas láminas de acero que se han colocado. Correcto. ¿Verdad? Donde hay un pandillero, estará cerrada esa celda. Entonces, sellada esa celda. Entonces, verdaderamente, bueno, y tiene razón Ricardo, un gusto saludarlos, pero nos está escuchando siempre. Pero es importante y tiene verdaderamente, ahorita la ley ya nos faculta para hacerlo. El día de ayer tuvimos una audiencia incluso con un juez de vigilancia, en el cual se le explicó, él pensó que era un estado de emergencia. Es que como el presidente lo escribió así en su cuenta de Twitter, máxima emergencia, dijo. Sí, correcto, pero eso lo que constató ahí es que empezáramos a tomar las medidas que él nos había dicho, como lo que es mezclarlos dentro de la misma celda, como lo que es sellar las celdas, como lo que es obviamente realizar esas requisas generales, montar operativos dentro de las cárceles y contener esta ola de delincuencia. A eso se refería obviamente el presidente. Entonces, respecto a esto, si sería bueno buscar una reforma a la ley penitenciaria, pues la verdad, así como opera la Asamblea Legislativa en este momento, es sumamente complicado. Meter una reforma ahorita a la ley penitenciaria para que esté lista dentro de 5 años, los salvadoreños no tienen tiempo. Los salvadoreños están sufriendo hoy. Entonces, nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias y contundentes. Si al final el Estado se rige por la Constitución, todos los salvadoreños nos regimos por nuestra Carta Magna, y nuestra Carta Magna en el artículo 1 nos menciona que la finalidad del Estado es la persona humana. Nosotros tenemos que salvaguardar los derechos de ellos, y si una persona está muriendo a manos de estos grupos terroristas, el Estado debe de operar con toda la rigurosidad de la ley. Las 7:23 de la mañana, vamos a esta pausa en nuestro punto de vista de esta mañana de jueves. Gracias por su sintonía y gracias a quienes se conectan a través del Facebook Live. Gracias a la red de cooperativa Fedecases. Confiamos en que pronto saldremos de esta crisis. Nosotros estamos comprometidos en hacer nuestra parte. Haz la tuya tú también. Quédate en casa. Un mensaje de tu red de cooperativa Fedecases. Seguimos nuestro programa con el viceministro de Justicia y Seguridad y directora de honor del Centro del Sistema Penitenciario de nuestro país. Estamos también en el Facebook Live para quienes se conectan. Muchas gracias. Hablamos de todo este trabajo que están desarrollando, licenciado Ciris Luna. Y dice usted, hubo una audiencia de un tribunal, estaban revisando específicamente casos del tribunal de la cárcel de San Vicente y de Zacatecoluca. Sí, correcto.
un informe que se va a preparar, hay un marco jurídico y qué papel juegan los tribunales de vigilancia penitenciaria en estas medidas que se aplican. Bueno, importante, ellos tienen la facultad obviamente por ley de poder vigilar todo lo que su nombre lo indica, correcto, ¿verdad? todo lo que se realiza dentro de las cárceles. Sin embargo, nuestro marco de operatividad y de reacción Sí. siempre es dentro del marco jurídico que nos compete y el ordenamiento jurídico de nuestro país. Sí, Bueno. y esto lo tiene que saber la población salvadoreña, Dígame. verdaderamente es un momento en la historia Dígame. de nuestro país para marcar un antes y un después a raíz de la toma de decisiones, tanto como el presidente de la República lo ha mencionado, obviamente, en donde los órganos, los diferentes órganos del Estado deben de encontrarse en una misma dirección para contener lo que más le causa dolor a la familia salvadoreña. Uno de los mayores problemas históricos en nuestro país, porque vamos entonces a tener 30 años no bastaron para diferentes gobiernos, diferentes personas que estuvieron al frente de los órganos del Estado para poderse poner de acuerdo y entrar verdaderamente con una aplicación verdadera de la ley para poder contrarrestar el actuar de estos grupos. Llegó el momento de hacerlo. El Salvador no puede esperar 30 años más para que cambie esta historia. Me dicen, las medidas son muy rigurosas, que las medidas son muy fuertes, que los derechos humanos, que entre otras cosas. La verdad es de que llega un momento en la historia de este país donde las decisiones se toman con valor y determinación. Y ese momento ya llegó. No podemos dejar que un salvadoreño más muera en manos de estos grupos criminales. Tema de derechos humanos. Si los quienes están violentando los derechos humanos de la población son ellos. Nosotros estamos defendiendo dentro de nuestro marco de acción a todas las familias salvadoreñas, más de 6 millones de salvadoreños, defendiendo sus derechos humanos. Entonces, muchos nos preguntan que por qué dentro de la cárcel se realiza esto. ¿Por qué? Porque verdaderamente los actores intelectuales del actuar de la pandilla en el exterior es la cárcel. Entonces, hay una compaginación que hay que romper. Hay que romper la comunicación. Obviamente, si esto fuera determinado como como un verdadero conflicto armado, digo, tal cual en las calles lo está haciendo, porque ellos están atacando a nuestra Fuerza Armada, a nuestra Policía Nacional Civil. Hay que romper la comunicación entre las personas. Estos nuevos códigos que están utilizando, correcto, director. Hay un oyente que quiere participar en la número 2. Buenos días. Sí, buenos Oye, días. ahí está, adelante, le escucha el director. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Escuchando al ministro, mi pregunta es, el pueblo salvadoreño, los que sufrimos, los ciudadanos, ¿por qué el gobierno permite? Porque la asamblea es la asamblea. Ellos están haciendo leyes, pero es el gobierno el que va a permitir. Si él no permite, tiene una señal defectuosa, ¿verdad? Sí, casi no. El caso está en que si los diputados viven haciendo leyes a favor de la Corte Suprema y que de ahí nacen los jueces, la Fiscalía, derechos humanos, todos tienen que ver en comunicación con los delincuentes, con los criminales. Al honrado le restringen hasta el derecho de trabajar, hasta el presidente le restringe el derecho de luchar por la vida. Y ellos tienen todos los derechos. La gran corrupción está en la Fiscalía y los jueces. La policía trabaja, hace el arresto, trabaja la investigación, todos son millones que se invierten y los lleva a retención. De ahí pasa a manos de la Fiscalía y a la Fiscalía al juez y el juez los suelta. Así que lo primero que tienen que depurar y eliminar totalmente, bueno, ya viene el 2021 cuando vamos a pasarle la suma. La Fiscalía, Derechos Humanos y la Asamblea Legislativa. El presidente y su grupo están trabajando honestamente porque muchos honestos inocentes están purgando 15 años. Yo tengo un muchacho que lo conozco a fondo
se llama Edwin Granado, está en Mariona. Deberían de preguntar por ese nombre y investigar que quien sacó el dinero, se cobró el dinero para llevar el caso fue una fiscal. Bien, muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta acá. Hemos comprendido. Cuando hay pruebas sobre este caso en particular que usted menciona, debe buscar la institucionalidad, pero ya va a referirse a nuestro invitado. Pero aquí hay que seguir manteniendo el funcionamiento de la institucionalidad. De la número 1, buenos días. Hola. Sí, hello, buenos días. Sí, buenos días, adelante. En la 1 está. Sí, queríamos expresarle mi motivo por el cual yo fui calumniado por mi propia esposa, por motivos de infidelidad que ella me cometió. Me echó, se fue de mi casa y después me citó por violencia intrafamiliar y luego fui citado a los juzgados y no me detectó la jueza ningún crimen por lo que ella me acusaba, entonces me quedé en libertad y con medidas sustitutivas hacia esa persona que me acusaba, y luego después, como quedé con medidas sustitutivas y no me pudo ella apresar en ese momento porque no habían pruebas. Bueno, sí. Creo que se está refiriendo, se refieren ellos a el funcionamiento de los tribunales. Y me imagino que esta persona que habla de su caso muy particular de violencia intrafamiliar, pues también a veces tienen consideraciones, y alguien decía la depuración. Eso es importante, la depuración para que funcione la institucionalidad de un país, director. Sí, correctamente. Bueno, refiriéndonos a los amigos que acaban de, obviamente, de utilizar uno de ellos la hacía opinión, referencia a la asamblea, fíjese. A la asamblea y al órgano judicial. Articulación de los órganos, sí. Sí, es que eso es lo que mencionábamos. Verdaderamente los tres órganos del Estado deben de estar en la misma compaginación de lo que el pueblo necesita. Aquí las rivalidades no son entre órganos de Estado. Sí, así debe ser. Aquí hay que unificar prácticamente criterios para contrarrestar una situación, una realidad de los salvadoreños, una realidad que ha acontecido por más de 30 años, que ha sido la violencia o la delincuencia pandilleril. Llega ese momento histórico donde hay que realizarlo, y como tal cual lo decía, el presidente Nayib Bukele lo está haciendo. Está tomando las medidas necesarias para que todo este gobierno verdaderamente opere en favor del pueblo. Pero deben articular, decía él, jueces, fiscales. Aquí hay algo correcto. Diputados. Y aquí hay algo bien importante. Cuando de todas estas personas que hablan de derechos humanos, no he escuchado ningún solo pronunciamiento por la muerte a manos de estos grupos terroristas de un niño de 12 años que falleció en estos días, de una mujer embarazada que también la mataron estos grupos pandilleriles en estos días. No he escuchado ningún tipo de pronunciamiento por las más de 23 muertes que solo fue el viernes. Ni uno solo. No he escuchado ni un solo pronunciamiento de derechos humanos por todas estas víctimas que han habido en estos 4 o 5 días que han pasado posterior del incremento de esta ola de violencia. No he escuchado, obviamente, ni al procurador de derechos humanos de decir verdaderamente estamos con el pueblo, estamos con los 6 millones de salvadoreños. Están defendiendo grupos terroristas. En redes sociales está, en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo opera el Estado en contra de grupos terroristas? Si aquí grupos terroristas no lo está diciendo Osiris Luna, ni el presidente Nayib Bukele. Los grupos terroristas fueron declarados por la Sala de lo Constitucional. Fue declarado después por la Asamblea Legislativa cuando aplicó la resolución de la Sala de lo Constitucional y la aparejó en la Ley contra Actos de Terrorismo. Ha sido declarado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en los cuales lo incluyen dentro de las 5 estructuras terroristas criminales más fuertes a nivel mundial, sí, y con mayor letalidad. Entonces,
No puede ser que todo el mundo esté actuando verdaderamente con toda la rigurosidad de la ley y en este país, que es donde tenemos el fenómeno, no lo podemos aplicar. ¿No hay suficientes apoyos, cree usted, director, entre estos órganos de Estado para complementar las acciones? Ayer los congresistas Elliot Engel y Albio Cires estaban enviando una carta también y expresan su preocupación, dicen, porque tanto para atender la pandemia del COVID-19 como para enfrentar la criminalidad debe existir el equilibrio y el respeto a la democracia en el país. No, es que aquí la democracia se respeta si nosotros operamos en base al marco jurídico. Si aquí nadie se ha saltado el marco jurídico, nadie está respetando la ley, nadie está respetando derechos humanos. Eso ha quedado totalmente claro. ¿Cree que no pueden derivarse habeas corpus de estas medidas? Es del que se nuevo pueden régimen? derivar cualquier tipo de acciones. Si hay abogados que defiendan a capa y espada a mareros, hay funcionarios que han sido relacionados con grupos terroristas, hay personas dentro del órgano judicial que se sabe, cae un caso dentro de un determinado juzgado y va libre. Entonces, ya se ha detectado eso, no lo estoy yo inventando. Esto ya es algo que ya ha pasado y ya ha sido una realidad dentro de este país. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más si están apoyando o no. No vamos a entrar a esas disputas. Pero lo que sí el mensaje es, unámonos. Yo les digo, ¿de qué lado? Demuestren de qué lado de la historia están. O están con la población honrada salvadoreña, o están del lado de estos grupos terroristas. Y hablando de estos antecedentes que hay y también sobre algún trasfondo, fíjense, hubo algunas personas que han dicho que hay partidos políticos que pueden estar detrás de esta maniobra lamentable de brote, de repunte de la violencia homicida. En la Asamblea Legislativa, la Comisión Política recibió una petición para que el diputado Guillermo Gallegos, que fue uno de los que habló del caso, pueda aportar algunos elementos. ¿Ustedes institucionalmente tienen algunos indicios sobre este trasfondo de maniobras políticas que sería lamentable, director, para manejar de esta forma un repunte de violencia homicida? Hay investigaciones, las cuales no voy a derivar obviamente aquí. No se trata de hacer anuncios públicos, se trata de investigar, llegar con todo el aparataje de la ley verdaderamente y al finalizar una investigación capturar a estas personas, así como se ha hecho. No, entonces, en el caso de si hay personas de partidos políticos, hay algunas investigaciones, algunos indicios que nos pudieran dar que ya está en sospecha de la involucración de grupos de partidos políticos. Sin embargo, no es algo nuevo que la población desconozca. Hemos tenido aquí la mal llamada tregua, obviamente porque esto ha sido lo que más luto y dolor le ha causado a la familia salvadoreña. Dejaron que se organizara y de esa manera poder atacar al pueblo salvadoreño. Entonces, todo tipo de investigación nosotros hemos dado, obviamente, ahorita la Policía Nacional Civil. Yo, de verdad, a todos esos héroes de la policía, felicitarlos, agradecerles por ese gran trabajo. La Fuerza Armada también, trabajado de una manera muy espectacular. Los agentes penitenciarios también, todo el aparataje de seguridad. Es importante destacar que vamos a seguir en coordinación para poder llevar hacia la justicia a estas personas que están causando muchos problemas para la sociedad. Y digamos, por ejemplo, hay la ley penitenciaria, director, establece algunos derechos para los reclusos. Ellos están privados de sus derechos políticos, pero en el marco de la ley penitenciaria, usted como director puede asegurar se están cumpliendo aquellos mínimos derechos que les establece la normativa. Por supuesto, si es que si hablamos del COVID, nosotros desde el 16 de enero empezamos a establecer algunos mecanismos cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, convoca y nombra el gabinete ampliado en el tema de la contingencia del COVID. También se incluyó el tema de cárceles, se han respetado los derechos, no hay un solo caso hasta este momento. Se siguen los programas normalmente en los demás centros penitenciarios, siguen con sus horas, obviamente su horario dentro del horario tipo que exige y menciona la ley penitenciaria. Pero ¿qué es lo que pasa con estos grupos? Lo que pasa es de que nosotros estamos aplicando este régimen especial en razón de
que ellos no han parado de dejar de delinquir, no han parado verdaderamente de mostrar. Y ojo, la ley penitenciaria habla de un sistema progresivo. La progresividad no se da en ellos, el cambio de actitud no se da en ellos, no hay un cambio real de una persona que quiera cambiar. No hay verdaderamente un trasfondo real en el que verdaderamente estemos viendo que una persona privada de libertad, hablando de estos grupos, que han mostrado obviamente un cambio dentro del sistema. Y no es porque el sistema no le ofrezca la oportunidad, sino porque hay resistencia. Sí se han dado programas, y eso lo digo con la totalidad y certeza. Hasta en estos penales se han dado programas, se han llevado, cuando montamos los centros de acopio para mejorar la salud obviamente de los privados de libertad, fue de los 38,000 privados de libertad, sin exclusión de personas civiles, comunes o pandillas, porque al final, en aras del respeto de los derechos humanos, si nosotros los hemos respetado los derechos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en este contexto actual? El presidente no ha dicho montemos una emergencia máxima en los penales porque se están portando bien. No, ellos están buscando matar a salvadoreños. Entonces, quedarnos de brazos cruzados sería totalmente irresponsable y hasta contrariaríamos la ley si nosotros nos quedáramos cruzados, con los brazos cruzados como funcionarios. Todas estas medidas no se están aplicando porque ellos por su buen comportamiento, no es por eso. Se están aplicando porque quieren matar salvadoreños. Bueno, director, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en la poderosa radiocadena YSKL, el director ad honorem del sistema penitenciario de nuestro país, el licenciado Osiris Luna. Un gusto haber hablado con usted. No, un gusto para mí verdaderamente acompañarlos acá. Un placer, que tengan un buen día. A toda la población que siga verdaderamente cada uno de los pasos necesarios, que guarde el distanciamiento social, por favor. que no salga de sus casas si no